Bueno, entonces vamos a realizar un par de ejemplos de modelado del sistema mecánico rotacional en el dominio de S. Digamos que no vamos a entrar en detalle a los principios mecánicos detrás de esto, sino más bien a las ecuaciones que gobiernan a ese tipo de sistemas mecánicos y sistemas mecánicos rotacionales. Sí, digamos que acá de entrada pues vamos a hacer una descripción rápida a qué se refiere este sistema mecánico que está acá y que a su misma vez las ecuaciones que gobiernan el sistema mecánico para obtener un modelo, una relación de un par de variables, pero ese par de variables vamos a armar una función de transferencia, es decir, el dominio de S. Y aquí podemos ver pues algunas cosas de los modelos mecánicos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un resorte con su constante resorte en el cual se le aplica un torque, son par rotacional en el cual pues produce desplazamiento. Y que aquí sus ecuaciones, digamos que el torque es desde el punto de vista de aquí están las ecuaciones del punto de vista de la velocidad, del punto de vista de la velocidad y del desplazamiento angular. Velocidad y desplazamiento están relacionadas entre sí, ¿sí? Porque eso es una posición, eso sería velocidad. Y que desde el punto de vista de la transformada de Laplace, pues se ve como una constante. Acá tenemos un elemento, un amortiguador, un amortiguador viscoso, que pues permite hacer efectos de amortiguamiento, bueno, los efectos de amortiguamiento o tener, en caso de que haya un cambio abrupto en el torque, pues esto pueda pues detener un poco o evitar regímenes no de estado, que existe un régimen de estado estable realmente. Y que pues básicamente ese torque, aquí está la ecuación, la constante del torque, de la viscosidad. El torque es proporcional a la constante de la viscosidad, bueno, del damper o del amortiguador por la velocidad o saber que la velocidad quién es. Aquí digamos que si yo me integro la velocidad tendría el desplazamiento, pero entonces aquí digamos que cómo relaciona estas dos variables, la derivada del desplazamiento, pues sería la velocidad, o que lo vemos en el dominio ese como d por s, ¿no? Por la propiedad de transformar Laplace. Y que acá, pues, si yo tengo una masa, sí, yo tengo una masa, en la cual la masa tiene una constante de inercia y yo aplico aquí un torque, pues el torque en función de esta masa, que es igual a la constante de inercia con respecto a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O que en función del desplazamiento, pues ya sabemos que si yo derivo una vez, sí, si yo derivo una vez, tendría velocidad, pero entonces, si yo derivo la velocidad, tendría la segunda derivada del desplazamiento, ¿no? Aquí estaríamos hablando de una forma análoga de hablar de aceleración, ¿sí? O que en el dominio de Laplace sería J por ese cuadrado. Digamos que esas son las ecuaciones más generales que nos interesa conocer o los comportamientos generales para modelar el sistema mecánico. Y aquí los tenemos aparte, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos el primer problema en el cual pues, ya tenemos varios componentes aquí descritos, todo en el mismo sistema mecánico, ¿sí? Todo en el mismo sistema mecánico, en el cual pues estamos aplicando aquí un torque a una masa, ¿sí? A una masa, y la masa acá pues está con efecto de amortiguamiento, pero acá hay algo adicional y es que el otro extremo de la masa, ¿qué es estas dos líneas que están acá que dicen N1 y N2? Básicamente es esto, ¿no? Son engranajes, ¿sí? Son engranajes, ¿sí? Son engranajes. ¿Y esos engranajes qué me permite a mí? Esos engranajes me permiten, aquí yo tengo dos engranajes en el cual un engranaje pues tiene un radio y el otro tiene otro radio. Y N1 y N2 es el número de dientes de los engranajes. Pero ¿eso qué me permite? ¿Esto para qué me interesa tener eso? Pues resulta y pasa que ese sistema de engranajes mecánicos me permite hacer, y dependiendo del número de dientes, pues me permite hacer una transferencia de energía. La potencia que se inyecta en un diente, la potencia mecánica que inyecto acá, la misma potencia que está acá, ¿sí? Pero entonces, estos dos engranajes, cuando empiezan a girar, pues tienen el mismo desplazamiento, lo cual yo puedo decir que el radio 1 es a teta 1, como el radio 2 es a teta 2, es decir, la longitud de arco de esto, ¿sí? Y aquí tendríamos la relación de que el radio 1 sobre el radio 2, ¿sí? El radio 1 sobre el radio 2, aquí tendríamos esa relación que es como a teta 2 sobre teta 1, o en función del número de dientes sería N1 sobre N2, ¿sí? N1 sobre N2, ¿sí? Realmente lo que nos interesa es ver el número de dientes. O que a su misma vez la misma relación entre el torque 1 con respecto al torque 2, ¿sí? Aquí digamos que esta relación, si nos hablamos del punto de vista del torque, podemos ver los efectos de los engranajes de los dientes. Es decir, que si de aquí a acá, ¿sí? De aquí a acá yo podría, aquí si N2, si yo por ejemplo aplico un torque, entonces según esa relación, ¿sí? Por ejemplo, según esta relación quiere decir que si aquí aplico un torque, aquí el torque se va a aumentar, pero la velocidad sería más pequeña, ¿no? La velocidad sería más pequeña, ¿sí? O que acá, por ejemplo,
Aquí, por ejemplo, el torque disminuye, pero tendría mayor velocidad, ¿sí? Tendría mayor velocidad, ¿sí? Y eso, digamos que este sistema de engranaje es lo usual que nosotros vemos en una cadena de bicicleta, ¿no? Cuando hacemos la caja de cambio, ¿no? La caja de cambio, estamos haciendo aquí una transferencia, ¿sí? Entonces, digamos que el efecto de esos dientes lo que me está produciendo son cambios en el torque. Yo puedo aumentar o disminuir el torque, ¿sí? Aumentar o disminuir el torque. Y también la velocidad, digamos que un ejemplo bastante interesante a tener en cuenta para que se entienda una aplicación de esto, ¿sí? De estas cajas de cambios, es que cuando usted tiene, por ejemplo, un motor y en el eje del motor, y el motor está girando a una velocidad, ¿sí? Y en el eje del motor está una caja de cambios, ¿sí? Una caja de cambios. Y al otro extremo, pues tenemos un tambor, ¿sí? Un tambor es una especie de polea, ¿sí? Y en esa especie de polea, pues yo tengo aquí, digamos acá, una masa. Y eso tiene una relación, ¿sí? Eso tiene una relación. Por ejemplo, una relación, voy a dar un ejemplo, ¿no? Una relación eh, 10 a 1 mejor, una relación 10 a 1. Esa relación 10 a 1 es lo mismo que está acá, ¿no? Esa relación 10 a 1. Es decir, la relación entre el número de dientes, ¿sí? ¿Y eso qué me permite a mí? Eso me permite aquí. Si yo tengo aquí un torque, pues aquí el par va a ser 10 veces el mismo. Pero si aquí yo tengo una velocidad mecánica, entonces lo que va a suceder con la velocidad es que va a 10 entre 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la potencia mecánica se define como omega por el torque, ¿sí? Omega por el torque. Y la potencia de entrada, es decir, la potencia que yo tengo acá, es la misma que está acá. ¿Cuál es el fin de ese sistema de engranajes para este tipo de problemas? ¿Sí? Para este tipo de problemas. Que, por ejemplo, en el caso de un motor en el cual va a impulsar, eso puede ser, por ejemplo, un elevador, ¿sí? Un elevador, un ascensor, que aquí ya tengo una masa, ¿sí? Una masa que quiero elevar o que quiero desplazar verticalmente, que quiero desplazar verticalmente. Entonces, digamos que el efecto de esto es que, ¿cuál es el efecto de esto? Pues podemos notar que, por ejemplo, el motor se desplaza o la velocidad de este motor puede ser muy alta en revoluciones por minuto, 1800 o 1000 revoluciones. O sea, la velocidad que se experimenta en el eje del motor es muy alta. Y si lo conectáramos directamente a la masa, pues estaríamos experimentando desplazamientos verticales muy bruscos. Desplazamientos verticales muy bruscos, ¿sí? Lo cual, pues, una masa no, la idea es que una masa no experimente cambio brusco en su velocidad porque tendría efectos de fuerza muy grandes. Aquí lo que estamos haciendo es que disminuimos la velocidad, es decir, la masa se desplaza a menor velocidad, pero aumentamos el torque, lo cual me permitiría, es decir, que esto tiene una doble ganancia. Disminuye la velocidad a la cual yo desplazo la masa, pero entonces como estoy aumentando el torque, o sea, la fuerza, o sea, el torque angular, pues entonces me permite desplazar mayores masas, ¿sí? Puedo desplazar mayores masas, ¿sí? Puedo desplazar una mayor cantidad de masa, ¿sí? Entonces esto, digamos, uno de los ejemplos de esos sistemas uno de los ejemplos que se suele emplear mucho estos sistemas mecánicos. Otras relaciones que vamos a mirar directamente, bueno, ya quitando esto de acá, y es con respecto a las constantes de inercia, ¿sí? Entonces digamos que J1 es a J2, ¿sí? Como N1 es a N2, pero al cuadrado, ¿sí? Entonces digamos que también existe, entonces lo que va a suceder es que estos de acá, este N1 y N2, que son mis relaciones de engranaje, ¿sí? Que son mis relaciones de engranaje, lo que también me están permitiendo es que de aquí para acá también hay un efecto de la inercia, ¿sí? Que yo pueda ver esto como todo un sistema inercial en un solo lado, ¿sí? Como un sistema inercial en el cual si yo desplazo esta inercia, visto una referencia acá, estaría como, desde acá estaría, puede ser que el aumento, puede ser que la disminuya, depende del número de dientes, ¿no? En este caso, pues puede que aumente la inercia, ¿sí? Aumente la inercia, ¿sí? Y que eso mismo de las constantes, ¿sí? Las constantes también tienen el mismo efecto, ¿no? Por ejemplo, las constantes del damper, ¿sí? De la amortiguación también tienen el mismo efecto, ¿no? N1 sobre N2 al cuadrado, ¿no? N1 sobre N2 al cuadrado también es el mismo efecto, ¿no? También es el mismo efecto. Y a su misma vez, eso también aplica para las constantes del resorte, ¿no? Incluso el damper si nos podemos dar cuenta acá, el damper y las constantes de acá, pues tienen en teoría casi la misma unidad, ¿no? Tienen la misma unidad, solamente que el damper, ¿sí? Pues va a tener unidades de tiempo, eso es todo, ¿sí? Pero también tiene la misma relación de campo. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que este tipo de problema en el cual, como yo tengo una transferencia de energía, como yo aquí tengo una transferencia de energía mecánica de un sistema a otro sistema, si uno lo desea, yo puedo ver todo esto como un único sistema en el cual pues podemos ver lo siguiente.
Ese sistema yo lo puedo ver como un gran sistema. Es decir, en vez de ver yo dos cilindros, yo puedo ver un único cilindro, ¿cierto? Yo puedo ver una única masa cilíndrica acá. Y en esa masa, pues voy a agregar lo siguiente, ¿sí? Primero, pues voy a agregar el amortiguador. En vez de ver dos amortiguadores, voy a ver uno solo. Voy a ver un solo amortiguador. ¿Para qué ver dos? Si lo puedo ver como un único sistema con un único amortiguador. También voy a agregar un único, pues, sistema de resorte, ¿sí? Para agrandar esto acá, ¿cierto? Como un único sistema de resorte, bueno, voy a extender acá y a corregir un poco el dibujo. Y acá tendríamos un único resorte. Y bueno, acá el otro extremo, el eje, ¿sí? El eje, ¿sí? Y estaríamos viendo, pues, un torque, ¿sí? Pues podríamos ver este torque que está acá, ¿no? Podríamos ver este torque y el desplazamiento angular, ¿sí? El desplazamiento angular, ¿sí? Aquí digamos que estaría viendo un único torque y un único desplazamiento angular, ¿sí? Y aquí tendría un único sistema y bueno, aquí conectado acá digamos, a mi bloque de fijación del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo convierto esto a eso? Entonces, digamos que en vez de usted ver voy a ver una única constante de inercia, ¿sí? Yo voy a ver una única constante de inercia. Entonces, como una única constante de inercia, aquí estaremos viendo un único damper, ¿sí? Un único constante de amortiguación y una única constante. Bueno, aquí en este caso sería caso 2. No voy a colocar esto. Aquí el D es función de 1 y de 2, ¿no? Y el JL, o sea, la inercia equivalente es función de las dos. Aquí solamente coloco un K. Sería un K equivalente, pero solamente yo veo un solo resorte y lo tengo en esta zona acá. Entonces, digamos que, bueno, voy a dejar así como un K equivalente, no voy a dejar un K equivalente, porque eso también va a depender de dónde lo estemos viendo, ¿sí? De dónde lo estemos viendo, ¿no? De dónde lo estemos viendo. Y tendría un único torque, sí, tendría un único torque y un único desplazamiento angular, ¿sí? Y, por ejemplo, un primer ejemplo, podríamos relacionar el torque uno con respecto, sí, el torque uno con respecto a la velocidad 2, ¿sí? Podríamos ver la relación o la función de transferencia del torque 2 con respecto al primer ángulo, ¿no? Al primer ángulo, ¿sí? Es decir, es como si lo viéramos desde el punto de vista de un sistema de ese tipo, un sistema en el cual yo ingreso un torque, aquí tengo mi sistema mecánico, modelado por medio de un modelo de función de transferencia que es lo que vamos a obtener, y estaría viendo cómo cambia la posición, o sea, aquí en este caso, cuando yo aplico aquí un torque, cómo se mueve el eje de este sistema, ¿no? Cómo es el desplazamiento de este eje acá, tendríamos el teta 2. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Puede ser torque uno con respecto a teta uno, puede ser torque 2, aquí también habría un torque que se opone a este, ¿sí? Como lo podemos ver acá. Porque si nos damos cuenta, los sistemas de engranaje, uno pues se mueve en sentido contrario del otro. Por eso que vemos la flecha aquí, ¿no? Los dos no se mueven al mismo sentido, sino que uno con respecto al otro, ¿sí? Y la idea es que hagamos esto, ¿no? Puede ser cualquier otra función. Vamos a hacer T1 con respecto a teta 2. Y podemos ver todo el sistema. Voy a llamar esto, yo voy a pararme acá, voy a llamarlo la zona 1. Y empiezo a moverme por acá. Cuando salto de aquí para acá, es decir, cuando me paso de un N1 a un N2, o sea, cuando salto de un engranaje a otro engranaje, cambio de zona, ¿no? Esa sería mi segunda zona. Sí, me sería mi segunda zona. ¿Qué quiere decir zona? O sea, aquí todo esto lo represento con una parte del sistema mecánico y paso de una zona a otra zona por medio de la transferencia mecánica de acá y paso a la siguiente zona, ¿sí? Entonces yo puedo ver todo como si fuera un único sistema, visto la zona 1 y visto la zona 2. Podemos utilizar cualquiera, ¿no? Entonces voy a haberlo visto en la zona 2, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, si yo lo he visto en la zona 2, aquí yo tendría teta 2 intacto, ¿sí? Aquí tendría teta 2 intacto, ¿sí? Aquí tendría teta 2 intacto, ¿sí? Entonces quiere decir que todo lo que esté en 2 queda intacto y lo que está en 1 va a verse como visto, o sea, o referido a la zona 2, ¿sí? Digamos que este torque de aquí sería el torque 1, pero visto en 2. Y todo eso, el D equivalente, pero desde el punto de vista del 2 y el K equivalente dice el punto 2. Entonces empecemos con las siguientes variables. Empezamos, por ejemplo, con el torque, ¿sí? Pues el torque voy a pasarlo de aquí para acá, ¿sí? Entonces,
El torque lo va a pasar de aquí para acá, entonces miremos la siguiente lógica. Voy a pasar el torque de 1 a 2. ¿Y cómo lo paso acá? ¿Sí? Pues el torque de 1 a 2, o sea, el torque que está en 1 pero visto en 2, ¿sí? El torque 1 visto en 2, ¿quién es? Es el torque 1 multiplicado por una relación de transformación. Y esa relación de transformación lo define N1 sobre N2. Y en el número, es decir, es la división entre N1, N2, N2, N1. Es decir, aquí va N1 y N2, pero ¿quién va? ¿Pero dónde va arriba? N1 arriba y N2 abajo, viceversa. Sencillo. Yo quiero ver el torque referido en la zona 2. Entonces arriba va para donde yo me voy. Entonces sería N2 sobre N1, ¿sí? N2 sobre N1. Pero recordar que la relación de los, bueno, la relación de los torques es directa, ¿sí? La relación de los torques es directa. Es decir, que si aquí colocar aquí un torque 2, ¿sí? Si aquí yo colocar el torque 2, ese es el mismo torque 2 o el torque 2 en función del 1 o el 1 en función del 2, ¿sí? Si yo por ejemplo, aquí, como lo mencionaba, si aquí yo colocara, si aquí yo colocara, es decir, cuando yo digo acá, el torque 2, este torque 1, 2, es el mismo decir torque 2, es decir, el torque 2 en función del torque 1, ¿no? Por ello, el torque 1 o el mismo torque 2. O, por ejemplo, si yo quisiera ver el torque 2 en 1, o es decir, el torque, que es lo mismo que decir el torque 1, pero en función del 2, ¿quién va a ser? Aquí va a ser el par 2. Y entonces, es que yo quiero el 2 verlo como si estuviera en el 1. Entonces, arriba va para donde yo me voy. Entonces, sería N1 sobre N2, ¿sí? N1 sobre N2, ¿sí? N1 sobre N2, ¿sí? Entonces, así de sencillo. Así de sencillo. Pero en ese caso, pues vamos a trabajar con esto, ¿sí? Vamos a trabajar con esta expresión porque lo estamos viendo en el 2. Ahora, empecemos con las constantes. Empecemos con la constante inercia. JE va a ser igual. Entonces, si yo paso aquí para acá, es como si yo tuviera dos masas consecutivas y esas dos masas se suman. J1 más, bueno, voy a dejarlo así separado, J1 más J2, ¿sí? Es decir, si yo coloco las dos masas, entonces J1 más J2, pero hay que tener mucho cuidado. Las dos, yo no puedo sumar esto directamente porque las masas no están consecutivas. Aquí es como si tuviera las dos masas consecutivas y las vuelvo una sola, las sumo las masas. Pero aquí, digamos, como no están en la misma zona, entonces yo no las puedo sumar así directamente. Las puedo sumar directamente visto un referido. Es decir, si yo tiro las dos masas aquí ubicadas en el mismo eje, sí las puedo sumar directamente, pero como no están en los mismos ejes. Pero entonces, ¿cómo las puedo sumar? Tendría que ver las dos masas en el mismo eje, es decir, referirlas. Y depende de dónde se vayan a sumar. No es lo mismo sumarlas en uno que sumarlas en dos, porque, por ejemplo, voy a sumarlas en dos. Entonces quiere decir que lo que tenga el 2 se queda quieto, es decir, que ese término aquí quedaría intacto, ¿sí? Quedaría intacto. El que tengo que modificar sería, entonces, el J1, constante inercia 1. ¿Y cómo lo voy a modificar? Sencillo. La inercia 1 la quiero llevar para la zona 2, entonces voy a multiplicar por la relación de transformación. ¿Y cuál es la relación de transformación? Entonces me voy para 2, entonces arriba va 2, es decir, N2 sobre N1, ¿sí? N2 sobre N1. Pero entonces recordar que la relación es al cuadrado, ¿no? La relación va al cuadrado. Y ya con eso obtendría el J equivalente, o sea, ya tengo ese término acá, ¿no? El J equivalente, pero entonces en este caso visto en 2, ¿sí? Visto en 2. Si fuera visto en 1, ¿sí? Si fuera visto en 1 rápidamente, pues el J1 queda intacto porque 1 queda quieto y entonces tendría que referir el 2. ¿Y cómo refiero el 2? Ah, del 2 lo quiero pasar para el 1, entonces arriba va 1 y abajo iría el 2, ahí iría el cuadrado. Pero vamos a ampliar este, pues porque estamos refiriendo al 2, ¿no? Porque estamos refiriendo al 2. La misma filosofía voy a aplicar para el damping. El D equivalente 2 sería la suma del D1. Entonces, de la misma filosofía, pues vamos a hacer para la constante, para el damping, en la zona 2, ¿no? Para la zona 2, ¿no? Para amortiguación. Entonces, tampoco podemos sumarlos directamente, así como de 1 sobre 2, porque no estamos ubicados en la misma zona. Simplemente, pues ya sabemos lo que está en 2 queda intacto y pues vamos a referir el 1 hacia la zona 2. ¿Y cómo va a ser esta relación? Entonces, básicamente, vamos a expresarlo un poco más acá. Directamente de la misma forma que lo hicimos, ya lo hemos visto que con la constante inercia. Entonces, arriba pues voy para el 2, entonces aquí sería N2 sobre N1, pero entonces me quedaría al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría al cuadrado. Entonces ya tendríamos básicamente el damping, la inercia, y nos falta la constante
del resorte. Pero entonces en ese caso, el K equivalente de 2, ¿quién va a ser? Pues sería K2 solamente, ¿sí? Sería K2 solamente. Y, y no hay K1, porque aquí no hay resorte en ese sistema. Entonces el K equivalente en 2 pues es el mismo K2. No hay más nada que sumar, ¿sí? No hay un K, no hay una constante de resorte en la zona 1, entonces por ende, pues ya con eso es más que suficiente. Ahora, ¿cómo obtenemos la relación, la función de transferencia en el dominio de estas dos funciones? Entonces miremos acá lo siguiente, ¿no? Miremos acá lo siguiente. Esto de aquí, cada término de esto, miremos que aquí cada término de esto me está diciendo que ese es el valor de la impedancia, es un concepto físico, o básicamente quiere decir que esto es relacionado en el dominio S como torque con respecto a ángulo. Todo eso es lo mismo que decir arriba torque y aquí abajo, ¿sí? Y aquí abajo, ángulo. Aquí está torque y abajo hay ángulo, ¿sí? Y abajo hay ángulo. Entonces en ese orden de ideas, miren que va a pasar esto. Yo tengo aquí torque, puedo escribir aquí torque, de todo el sistema, ¿no? Yo quiero el torque 1, ¿sí? El torque 1. O bueno, aquí, como estoy en la zona 2, yo no lo puedo llamar el torque 1, sino el torque, bueno, voy a llamarlo el torque, o sea, de manera general, ¿no? De manera general, voy a hacerlo de manera general. Y ahorita lo reescribimos. Es decir, que si aquí yo tengo un torque, ¿cierto? Dividido con respecto al ángulo, en el dominio de ese, ya ahorita definimos, y yo tengo presencia de damping, yo tengo presencia de resorte, tengo presencia de masa inercia, los tres al tiempo. Los tres al tiempo, miren que es lo mismo que decir. Entonces yo lo puedo ver de la siguiente manera. Como K más D por S más J por S al cuadrado, ¿no? Porque yo aquí yo factorizo, paso para acá, ¿sí? Paso para acá, entonces es lo mismo que tener esto, ¿no? Es lo mismo que tener esto, ¿sí? ¿Por qué lo sumo los tres? Porque miren que pues tengo todos en el mismo sistema acoplado, ¿no? Porque todos están acoplados en el mismo sistema. Ahora sí, voy a darle un orden a esto. En función de esto, pues voy a decir esto, ¿no? Aquí el torque que yo tengo es el torque en la zona, el uno visto en el 2 que tengo que decir, y el ángulo en 2, ¿sí? El torque uno visto en el 2 y el ángulo de 2. Ahorita tengo que reescribir ese torque. Va a ser igual entonces, en este caso sería la constante K sub 2 más el damping, pero entonces el damping, ¿quién va a ser? ¿Sí? El damping total, ¿no? Este es el damping equivalente, pues entonces sería el D1 por N2 sobre N1 al cuadrado más d sub 2, pero y multiplicado por eso. Más, ahora vienen las constantes de inercia, ¿no? Ahora vienen las constantes de inercia y las constantes de inercia, ¿quiénes son? La J equivalente, ¿no? La J equivalente, que sería entonces J1 N2 sobre N1 al cuadrado más J2, ¿no? Más J2. Voy a hacer eso un poco acá. Bueno, voy a más bien llevarme esto por acá por comodidad y subo esto. Y subo esto. Y ahí tendríamos en teoría la relación, ¿no? Ahí tendríamos en teoría la relación, ¿sí? Ahí tendríamos en teoría la relación. Bueno, bueno, aquí vamos a reescribir un poquito la idea porque realmente aquí dije la relación T1 sobre T2 y realmente es al revés, ¿no? Teta 2 sobre Teta 1. Recuerden que esto de acá se llama función de transferencia y es relación. Arriba salida y aquí tiene que llamarse entrada. ¿Qué quiere decir entrada? Que yo quite, la entrada es un estímulo al sistema físico y la salida es la respuesta a ese estímulo. Es decir, que cuando yo aquí aplico un torque, entonces ¿cuánto hace ese desplazamiento de todo el sistema? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Ingreso aquí mi entrada mecánica de entrada, que es esto, mi torque. El sistema responde a ese torque con un desplazamiento, una variable de desplazamiento. Entonces digamos que aquí la filosofía la tiene un poco al revés, ¿sí? Por lo que entonces realmente la interpretación que nos interesaba era Teta 2 sobre el torque 1. Pero miren que aquí estoy escribiendo el torque 1, ya vamos a mirar qué es lo que está pasando. En el denominador, ¿sí? En el denominador pues iría todo esto que está acá, ¿no? En el denominador, bueno, voy a copiar eso un poquito más hacia atrás. Voy a hallarme estas posiciones hacia acá. Pues en el denominador iría todo esto, ¿no? En el denominador iría todo esto. Bueno, voy a hacerlo un poco más pequeño. O esperemos un momento, reorganizar un poco la idea.
voy a desplazar un poco mejor esta idea. Bueno, aquí tratemos de escribirlo nuevamente, no hay problema. Entonces, pues el denominador quedaría esto que está acá, ¿no? Que sería entonces, eh, bueno, y aquí iría multiplicado por s al cuadrado, ¿no? Aquí iba por s al cuadrado, ¿no? Aquí iba por s al cuadrado, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿no? Entonces sería s al cuadrado, factor de J1 más, perdón, J1, N2 sobre N1 al cuadrado, ¿cierto? Más J2, la de escritura, más J2, más S, que multiplica entonces al de 1 por N2 sobre N1 al cuadrado más, ¿sí? Al cuadrado, más d sub 2, y bueno, borrando este término acá que no me interesa. Y entonces aquí, y extendiendo un poco aquí el denominador, más la constante K2, ¿sí? Más la constante K2. Ahora, ¿qué pasa? Entonces miren que el T12, habíamos dicho, ¿no? Que el T12 es el T1 multiplicado por N2 sobre N1, ¿no? O sea, quiere decir que esto aquí iba un T2 multiplicado por N2 sobre N1, entonces lo paso para el otro lado, ¿sí? Lo paso para el otro lado. Entonces es lo mismo que decir N1 sobre, o bueno, lo mismo, ¿no? N2 sobre N1, ¿sí? N2 sobre N1, ¿no? Este N2 sobre N1 que está aquí pasa para el otro lado, que está aquí multiplicando, abajo pues pasa a multiplicar aquí arriba, ¿no? El N2 sobre el N1, ¿sí? Recordar que pues el torque, aquí lo que sucedió fue que aquí yo tenía el torque 1,2 e invertimos, ¿no? Pero el torque 1,2, sí, el torque 1,2, ¿sí? Tener en cuenta que el torque 1 es el torque 1 multiplicado por N2 sobre N1, entonces lo pasé para el otro lado, ¿no? Entonces lo pasé para el otro lado. Y con eso obtendría la forma directa a la función de transferencia en el dominio S de cómo va a responder el sistema mecánico, ¿sí? Cómo va a responder el sistema mecánico a una entrada de torque determinado. Si yo aplico un torque, ¿sí? Aquí en ese punto de acá, ¿cómo va a ser ese desplazamiento angular? Yo puedo también graficar teta 1 sobre T1, ¿sí? Teta 1 sobre T1. ¿Qué habría que hacer? Digamos que la única diferencia es que si yo quiero ahora, por ejemplo, si yo quisiera ahora Teta 2 sobre, o bueno, Teta 1 sobre T1, ¿qué tendría que hacer? ¿Será que tengo que volver a armar todo ese sistema? Tengo que referirlo al punto 1. Una opción sería volver a resolver todo el sistema, pero entonces refiriéndolo al punto 1 para que aquí me quedaría el torque 1 y el ángulo 1. El ángulo 1. Ese sería una forma de hacerlo. Pero entonces, ¿será que todo ese resultado que nosotros hicimos acá no me sirve para nada? ¿Será que yo estoy obligado? ¿Será que es realmente necesario después de todo ese desarrollo volver a referir todo al primero y volver a reescribir todo eso y armar todo eso? ¿Será que ese resultado yo no lo puedo usar para nada? Diferente sería que yo no hubiera resuelto esto. Bueno, nos acaba de hacer eso. Pero ¿será que yo ese resultado no lo puedo aprovechar? Claramente sí lo puedo aprovechar. Lo único que tendría que hacer es lo siguiente. Pues si yo quiero Teta 1 sobre Teta 2, pero yo tengo esta es mi pregunta. ¿Cómo obtengo esto? Pero realmente tengo este Teta 2 sobre Teta 1 igual a algo. Pues esto es lo mismo que decir, entonces tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que Teta 2 sobre Teta 1 es a N1 sobre N2. Es decir, que yo puedo decir que es lo mismo que decir que Teta 1, ¿sí? Es lo mismo que decir que Teta 1 por N2 sobre N1. Y eso es donde está saliendo, ¿no? Entonces yo paso por acá el Teta 1 y lo quiero en función. Exacto, yo quiero el Teta 2, ¿no? Entonces no, perdón, entonces sería N1 sobre N2, ¿no? Perdón, sería, porque estoy despejando. Aquí estoy despejando el Teta 2 que me va a quedar N1 sobre N2. Y aquí me va a quedar el torque 1, ¿no? Y aquí me va a quedar el torque 1. Entonces, si yo digo que Teta 1 sobre T1, ¿quién va a ser? El denominador me va a quedar igual, ¿sí? El denominador me va a quedar igual que todo ese término que está acá, ¿sí? El denominador me va a quedar igual que todo ese término que está acá, entonces lo voy a copiar rápidamente. El denominador queda intacto, tal cual. Digamos que la única diferencia en la que va a radicar es que aquí va a pasar esto. Arriba estaba, y originalmente N2 sobre N1. Pero ahora va a quedar multiplicado por alguien más, porque Teta 1, ¿sí? Porque Teta 1. Entonces el Teta 1 que está acá pasa para aquí abajo a multiplicar, ¿no? Pasa para aquí abajo a multiplicar, ¿sí? Pasa para aquí abajo a multiplicar, ¿sí? Pero si pasa para aquí abajo, es decir, pasaría para aquí abajo, multiplicaría N1 sobre N2, ¿sí? O es lo mismo que decir, sí, sí, pasaría para acá,
Sí, que yo tendría aquí teta uno factor de N1 N2, entonces lo mismo que decir para pasar al otro lado, N2 también sobre N1, ¿sí? Que haría esto multiplicado, ¿sí? Que haría estos dos multiplicados al tiempo. O lo mismo que decir N2 sobre N1 al cuadrado, N1 sobre N2 al cuadrado. Entonces, sencillamente, pues reemplazo teta 1, teta 2 lo dejo en función de teta 1, ¿y cómo lo dejo en función de teta 1? Pues sería por N1 sobre N2, y esto pasa aquí a dividir, ¿sí? Que haría, pasa aquí como N2 sobre N1 sobre N2, y por extremo y medio lo mismo que multiplicar por N2 sobre N1, o N2 sobre N1 al cuadrado, cualquiera de las dos formas es lo mismo. Entonces así obtendría la relación, o la función de transferencia de θ1 con el torque 1, o θ2 sobre el torque 2, o también puedo jugar y hacer, y seguir con estos resultados, y por ejemplo aplicar, no sé, torque 2 con respecto a θ2. Y con eso pues modelamos la función de transferencia de ese sistema mecánico en ese primer ejemplo. Entonces, a continuación vamos a aplicar otro ejemplo. Ya este es un poquito más extenso, en el cual pues tenemos tres, miremos rápidamente. Y más aquí ya tengo aplicado un torque. Aquí mi sistema de engranajes entre el sistema 1 y el sistema 2, donde hay otra masa, con sus constantes de inercia, ¿no? Aquí tenemos otro sistema aquí mecánicos, y aquí tenemos otro sistema mecánico, con su sistema de resortes. Aquí digamos que la diferencia es que tiene un resorte acá. Y aquí, pues, aunque no lo dicen, sí lo ejemplifican, que lo demuestran que aquí hay constante damping, ¿sí? O sea, la constante de amortiguamiento, ¿sí? Y me envían allá la relación del torque con respecto, es decir, la función de transferencia, teta 2 de S en función de el torque S. Aquí es igual la relación esta acá, ¿no? La función de transferencia, ¿sí? Y pues para eso pues volvemos a la misma filosofía anterior en el cual pues vamos a ver todo eso como un único sistema, ¿no? Lo vamos a ver todo como un único sistema. Y ese sistema, pues vamos a hacer una pequeña réplica de todo lo que vamos a encontrar en ese sistema, ¿sí? Que vamos a encontrar un único sistema, por decirlo así, en el cual pues tendríamos solamente una masa acá con su constante de inercia, pues aquí tendríamos, ir mejorando un poco el dibujito acá, digamos que por un lado tendría, aunque no lo dije, pero es como una manera de verlo, pues, digamos un elemento de amortiguamiento, ¿sí? Un damping. Y aquí pues tendríamos por otra parte, nuestro sistema de resorte, ¿no? Nuestro sistema de resorte. Y aquí pues todos los dos encontrados aquí en el mismo, en este extremo. Donde aquí tendríamos entonces, bueno, y aquí pues el eje del sistema, el eje del sistema, el cual pues aquí estaría aplicando un torque, y aquí una velocidad angular, ¿no? Una velocidad angular, aquí tendríamos una masa, una inercia equivalente, ¿sí? Una inercia equivalente. Aquí tendríamos un damping equivalente y un K equivalente, ¿no? Y un K equivalente, ¿no? Nuevamente, pues digamos que queremos el ángulo 2, ¿sí? Queremos el ángulo 2. Entonces, digamos que por practicidad, bueno, por rapidez, voy a dejar todo referido en el sistema número 2. Entonces aquí tendría, y voy a hacer algo rápido, ¿no? Entonces digamos que aquí yo tendría ese torque, yo tendría aquí el torque, pero entonces el torque referido a 2, ¿no? El torque referido a 2. El torque referido a 2, ¿quién sería? Entonces sería, pues para donde me voy, que sería N2, y entre N1. Utilizo N2 y N1 porque este sistema y este sistema se comunican con esta relación N1 y N2. Pero este sistema y ese sistema se comunican, es decir, que aquí tengo zona 1, tengo zona 2, o sea, salto de aquí por acá, hay una transferencia, cambio de zona, salto de aquí por acá, hay una transferencia, cambio de zona. Uno con dos hablan con N1 y con N2, pero uno con tres no habla directamente porque no están acoplados mecánicamente directamente. Mecánicamente acoplados están uno con dos y dos con tres con sus relaciones respectivas, ¿sí? Con sus relaciones respectivas. Entonces, este torque solo me lo puedo traer para este lado. Y el JE, pues visto en el 2 y el damper visto en el 2 y la constante de resorte visto en el 2, ¿sí? Visto en el 2. Entonces, pues rápidamente podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos decir lo siguiente. Igual que en el caso anterior, pues ya yo sé que T sobre, o sea, el torque 2, bueno, en este caso el torque, ¿sí? En este caso el torque, yo lo puedo ver directamente de esta forma, ¿no? El torque N2 sobre N1 pues va a ser igual a quién?
Entonces, recordar que siempre se va a ver de la forma, ¿sí? Siempre va a ser, se va a ver de la forma, pues un J, es decir, que de manera general, el torque va a ser igual, pues a una, a un J equivalente, S cuadrado, más una constante de damping por S, más un K, multiplicado por teta. O sea, siempre vamos a ver esa relación de esta forma, ¿sí? Esta relación de esta forma. Entonces voy a empezar con las, entonces digamos que voy a empezar con las constantes de inercia, ¿no? Voy a empezar con las constantes de inercia. Entonces, J1 quedaría intacto, ¿no? J1 quedaría intacto. Entonces quedaría J1, ¿sí? Quedaría J1. Y me lo voy a traer para el 2. Me lo voy a traer para el 2. ¿Y cómo me lo traigo para el 2? Entonces sería N2 sobre N1 al cuadrado. J2 queda intacto, y pero J3 también y tengo que multiplicar. Pero el 3 me lo voy a dar para, o sea, del número de dientes 3, o sea, de 4 me lo voy a pillar para 3, ¿sí? De 4 me lo voy a dar para 3. Entonces, arriba, entonces quiere decir que arriba iría 3 y abajo iría N4, ¿no? N4 y también al cuadrado. Y todo esto, ¿sí? Y todo esto queda multiplicado por S al cuadrado. Y ya tendría entonces las, la parte de las constantes de acá. Ahora voy con los damping, que sería más. Y entonces me voy a traer el damping 1, me lo voy a traer de la misma manera, ¿no? Entonces sería N2 sobre N1 al cuadrado. El D2 quedaría igualito, ¿no? El D2 quedaría igualito. Quedaría intacto porque estoy refiriendo todo al sistema 2. Pero el 3, de la misma manera que lo hice con este, entonces sería N3 sobre N4 al cuadrado. Y todo eso multiplicado por S, ¿no? Todo eso multiplicado por S. Y por último, pues me quedarían las Ks, sí, me quedarían las Ks. ¿Y las K qué habría que hacer? Entonces, el K está en la zona 3 y me lo tengo que dar para el otro lado. Entonces quedaría el K, porque no hay ni otro K, que multiplica entonces de la misma forma, ¿sí? Digamos que el K también es lo mismo, ¿no? Con el K también se aplica lo mismo, que sería N3 sobre N4 al cuadrado, pero ese no quedaría multiplicado por nadie, ¿sí? No queda multiplicado por nadie, y aquí quedaría por teta de S, ¿no? Y aquí quedaría por teta de S. Ahora empecemos a buscar un par de relaciones de una vez, ¿no? Entonces ya sabemos que, por ejemplo, N2, vamos a decir que es N2 sobre N1. N2, pues que tiene un valor de 12 y N1, que tiene un valor de 4. Entonces N2 sobre N1 sería 3. Vamos a buscar relaciones rápidas, ¿no? Relaciones rápidas. Vamos a buscar relaciones rápidas. Y N3 sobre N4, ¿quién resulta siendo? Pues N3, que es 4, y eso que se ve dice es lo mismo que decir un cuarto, ¿no? Entonces tendríamos las que aparecen acá, que es N2 sobre N1, y N3 sobre N4. Eso para empezar a decir lo siguiente. Por ese lado, ¿no? Por ese lado tendríamos 3 veces el torque, ¿no? 3 veces el torque en S, pues va a ser igual a quién, ¿sí? Va a ser igual a quién. Por un lado, pues tendríamos la cosa, bueno, sería el J de aquí, ¿no? El J2, bueno, pues que tendríamos el J2, vamos a ver el que está solito, bueno, el J1, que sería 2, ¿sí? Que sería 2 por 3 al cuadrado, ¿no? Por 3 al cuadrado, más el J2 que sería 1, más el J3 que es 16 por un cuarto al cuadrado, por ese cuadrado, ¿sí? Por ese cuadrado, ¿sí? Por ese cuadrado. Y eso rápidamente pues nos estaría dando, bueno, ahorita vamos a organizar cuánto nos da eso. Bueno, aquí eso rápidamente nos estaría dando, bueno, sería, eso nada alrededor de, bueno, aquí sería 1 y 1, 2, 18, entonces sería 20, ¿no? Eso quedaría 20. Eso aquí quedaría 20. Continuemos. Continuemos. Entonces sería más, voy a colocarlo así, más y puntos suspensivos, más, entonces arrancaría yo acá con D1, ¿sí? Entonces el constante 1 que sería 1, ¿sí? 1 por N2 sobre N1, que sería entonces 3 al cuadrado, más, entonces en ese caso, el de sus 2 que sería 2, más el otro que sería 32, ¿sí? 32, entonces pero quedaría por un cuarto al cuadrado multiplicado por S. ¿Y eso aquí cuánto nos queda? ¿Sí? ¿Y eso aquí cuánto nos queda? ¿Sí? Eso nos quedaría entonces, bueno, 9, 16, 2 y 9. eh, Aquí quedaría
11 y 2, 3. Entonces eso nos quedaría 3. Esto nos quedaría 3. Y finalmente, ¿sí? Y finalmente, es para completar más, finalmente para, bueno, más. Entonces lo otro que nos va a quedar sería, sí, lo otro que nos va a quedar, pues sería entonces K, la constante K que sería 64, y ahora multiplicado por N3 sobre N4 al cuadrado, que sería un cuarto al cuadrado. Un cuarto al cuadrado, lo cual eso resulta siendo, ¿sí? Lo cual eso resulta siendo, ¿sí? Eso va a quedar resultando siendo 4, ¿sí? 4. Entonces es lo mismo que decir, ahora sí, 3 por el torque, peso S, factor de 20, S cuadrado. Ah, bueno, y todo esto, ¿no? Y todo eso, falta aclarar que todo eso de acá está multiplicado por teta de S, ¿sí? Por teta de S. Eso quedaría por teta de S, ¿no? O bueno, volvamos a factorizar todo. 20 S al cuadrado, ¿no? 20 S al cuadrado más 13S, ¿cierto? Más 4, y todo eso multiplicado por, y todo eso multiplicado por teta de S. En este caso sería el teta sub 2 de S, ¿no? El teta sub 2 de S. Entonces la función de transferencia finalmente, ¿qué nos va a quedar? Entonces la función de transferencia nos va a quedar que teta 2 ds dividido entre t ds, pues va a ser igual a ¿quién? Pues sería 3 sobre 20 por s al cuadrado más 13s más 4. Y con esto, bueno, para diferenciar la variable s, nos vamos a hacer un pequeño cambio de color para diferenciar bien que eso sea la variable s. Pues sí, que esto es teta de s aquí vía ls al cuadrado, aquí vía ls. Y ya con esto obtenemos la función de transferencia de todo el sistema, y esa función de transferencia es cómo va a responder, cómo va a ser el desplazamiento angular, ¿sí? El desplazamiento angular de esta masa acá cuando aplicamos este torque para todo este sistema. Y con eso quedaría todo el problema resuelto.